Bienvenidos a este quinto episodio de Conectando Mercados. En los episodios anteriores hemos ido viendo un poco las bases que marca la directiva de qué cosas hay que hacer, ¿no? En este quinto episodio lo que queremos es prestar atención al día a día de una empresa, a cómo funciona esto ahora en la práctica. De nuevo contamos con un gran experto que es Mikel Berraondo, que nos acompaña en esta ocasión para tratar el tema. Y bueno, para empezar, un poco yo lo que quería preguntarte así para romper el hielo es, una vez ya hemos establecido todo, ¿no? Hablamos de políticas, hablamos de cadena de valor, establecimos como las bases. ¿Cómo sabemos realmente que esto está cuajando en el día a día de una empresa o se ve claramente que no lo están integrando muy bien? Bueno, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que la directiva y todo lo que tiene que ver con la vía de diligencia es una herramienta de aplicación, de ejecución, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es tener claro cómo yo estoy, todo lo que he dicho en la política, los pasos que he definido que tengo que hacer, cómo ya los estoy haciendo, ¿no? Cómo se están haciendo los estudios de impacto, cómo se están haciendo los planes de remediación, cómo se está haciendo el diálogo con las bases, ¿no? Entonces, con todos los que son grupos de interés. Entonces, lo primero es tener claro que se está haciendo todo eso en todos los proyectos, tal y como marca la directiva, y a partir de ahí, esa garantía de que lo estoy haciendo bien, claro, va a ser siempre una incertidumbre que tú vas a tener que estar lidiando, y lo que dice la directiva es que para tener mayores certezas lo que tienes que hacer primero, contar con apoyos externos de personas expertas periódicamente, cuando tú lo consideres, pues cada X tiempo tendrás que contratar a una persona experta en vía de diligencia para que te vaya diciendo si lo que estás haciendo va bien, hay que mejorar, se puede mejorar. Y luego hay que tener en cuenta que hay un elemento que teóricamente es nuevo en la directiva, pero que ya es un elemento conocido en el mundo de la sostenibilidad, en el mundo de los derechos humanos, que va a ser la figura de los verificadores, ¿no? En teoría, según la directiva, los proyectos, las debidas diligencias se van a tener que verificar. También con personas expertas en debida diligencia que van a asumir una corresponsabilidad con esos proyectos que verifiquen, pero claro, esa certeza de que lo hago bien va a venir finalmente siempre de las verificaciones que tú hagas de tus proyectos con externos. Y un poco con el tiempo también, ¿no? O sea, al final los resultados evidentemente con el tiempo. O sea, al final la vía de diligencia es cambiar la forma de relacionarte con grupos de interés y la forma de tener el diálogo social. Si yo tengo buena relación con mis grupos de interés, trabajadores, sindicatos, asociaciones, grupos de personas afectadas por mis proyectos, si yo tengo buena relación con todos esos grupos, tengo un diálogo fluido, tengo buena relación, firmo actas de las reuniones, de los acuerdos, de cómo se van cumpliendo los acuerdos, pues eso ya es un indicador importante de que se van haciendo las cosas bien, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo creo que eso sí, bueno, pues al final también va a depender mucho del sentido común que también le pongamos, ¿no? Yo no voy a poder decir que tengo una buena debida diligencia si tengo conflictos con grupos de interés, si me están denunciando organizaciones sociales. Entonces esos van a ser los indicadores que te van a permitir a ti saber que las cosas van en buena dirección o no están funcionando. Claro, y un poco, bueno, una pregunta así más como de visión de consultor. Cuando tú vas a una empresa, ¿no?, que se supone que ya lo está trabajando, a lo mejor estuviste ya el año pasado o 2 años anteriores trabajando, como has tenido varios casos, y llegas y lo que quieres ver es, ¿esto se está respirando? ¿Se quedó ahí un poco? ¿Hay algo que tú puedas percibir desde fuera que digas, esto se lo están tomando en serio, lo están trabajando o esto se ha quedado olvidado? Hombre, a ver, yo, claro, ya son muchos años, entonces yo en cuanto me siento con un cliente y por la forma en la que me empieza a dar respuesta de cómo está haciendo las cosas, yo ya sé si se lo están tomando en serio o no. Por ejemplo, es habitual que todo el mundo te diga, no, yo aplico de vía de diligencia, y cuando le dices, bueno, ¿dónde están los estudios de impacto en derechos humanos? No existen. Ya. O bueno, sí lo he hecho, pero lo tengo guardado en un cajón. Bueno, pues eso no existe, ¿no? Entonces, una cosa que nos tenemos que dar cuenta es que lo que te decía al principio, la vía de diligencia no es tanto de tener políticas y protocolos, sino de aplicarlo en el día a día. Claro. De que tengo esa matriz de impactos y la publico, de que tengo esa matriz de remediaciones y la cumplo. O sea, entonces, claro, tú ya cuando te sientas con alguien y no te enseña esas evidencias, es que no está pues tú ya sabes que las cosas están funcionando o no están funcionando. O también es muy típico que todo el mundo te diga que no, lo estoy haciendo, tengo una política maravillosa, todo va bien, pero yo no tengo diálogos con grupos
grupos de interés, no hablo con mis actores o tengo conflictos y todo eso como, claro, al final, lógicamente, pues no es coherente con un discurso de cumplimiento. Claro. ¿no? Lo tengo muy bien planeado, pero que no pase nada, ¿no? Claro, por ejemplo, ahora mismo yo creo que estamos en un momento, bueno, pues que como en donde la gente ya se va a dar cuenta que pues efectivamente hay que aplicarlo porque ya pues se acaba de aprobar el paquete ómnibus, ya tenemos claridad sobre lo que vamos a tener que hacer, ya también se ha despejado la duda de si va a haber o no va a haber directiva de diligencia, ya sabemos que sí. Entonces ahora que las empresas tienen que empezar ya a tomarse un poco más en serio el tema, también es muy típico decir, no, yo aplico vía diligencia, tengo la política de derechos humanos, he hecho un estudio maravilloso para medir la huella social o el impacto social y bueno, todo eso está muy bien, pero claro, cuando le preguntas, bueno, ¿dónde están las actas de tus reuniones con grupos de interés? ¿Dónde están ese diálogo social? ¿Dónde están los procesos participativos? Claro, no hay nada de eso, entonces... Ya. Bueno, pues ahí empiezan a chirriar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo que nos demos cuenta que la debida diligencia va de todo lo que no va a la sostenibilidad. La debida diligencia va de identificar los impactos negativos y de remediarlos. No va de hablar de los impactos positivos, de esa doble materialidad preciosa que yo puedo tener, puedo dibujar, sino aquí lo que tengo que hacer es, yo identifico impactos negativos, me siento con mis grupos de interés y hago planes para remediarlos y para tener una buena relación con todos esos grupos de interés. Sí, al final la debida diligencia está claro que lo que quiere es poner el foco en lo que no está funcionando, en lo que estamos haciendo mal o de alguna manera estamos generando malas consecuencias que quizás a veces no queremos y ponernos a trabajar en ellas, claro. En este sentido, para entrar un poco en esto, en cómo ir desgranando en la práctica más cosas de las que hemos hablado en estos episodios, quería sacarte el tema de los mecanismos de reclamación, denuncia, queja, ¿no? Que hasta ahora yo creo que este concepto de mecanismos de reclamación está muy asociado a cuestiones de atención al cliente. La mayoría de las empresas ¿no? lo tienen así, pero aquí hablamos de otra cosa, ¿no? Y que es muy relevante en la debida diligencia. Entonces... Sí, no, claro. O sea, a ver, con la directiva hay un salto cualitativo importantísimo en todo este tema, ¿no? Hasta ahora sí que hay empresas, y a nosotros nos ha tocado trabajar con alguna empresa que tiene mecanismos de quejas en derechos humanos muy interesantes, con protocolos muy claros, mucha accesibilidad a cualquier persona, mucha transparencia, o sea, hayan hecho cosas muy interesantes en la interna de la empresa. Pero lo interesante de la directiva, o el reto que plantea la directiva, que yo creo que tiene también una doble cara, puede ser también muy riesgoso para todos los actores, pero que la directiva pone el foco precisamente en el monitoreo y en la supervisión de la aplicación, ¿no? Entonces, va a haber unas instituciones nacionales de supervisión de debida diligencia que van a tener, digamos, independencia de actuación y van a poder actuar de oficio, incluso van a poder investigar y sancionar a cualquier empresa por no aplicar la debida diligencia, y luego va a haber más facilidades para acceder a tribunales, por la vía judicial, tanto por la vía civil como la vía penal. Bueno, va a haber como más facilidades para que cualquier persona víctima de vulneraciones de derechos humanos por una empresa puedan ir al sistema de justicia, ¿no? Entonces, en este ámbito hay un salto cualitativo muy importante, ¿no? De alguna manera, claro, la empresa que hasta ahora, la empresa que no hacía bien las cosas, bueno, era un marco voluntario, entonces tampoco había muchas posibilidades de poder denunciar. Había opciones vía, bueno, pues los mecanismos internacionales de derechos humanos, pero era complicado y no era, bueno, era siempre, bueno, pues no era tan fácil de que pudiese pasar. Ahora el riesgo de que te denuncien o el riesgo de que te investiguen o el riesgo de que te denuncien aumenta exponencialmente, ¿no? Y ya es una realidad con la que las empresas van a tener que convivir. La posibilidad muy real de que en algún momento alguna organización o algún grupo de interés o alguno de mis grupos de influencia, bueno, pues decidan pues ponerme una denuncia, pedir a la Institución Nacional de Supervisión que me investigue. Entonces, eso también es un elemento que juega para generar más presión de cara a que las empresas se tomen mucho más en serio todo lo que es la parte del cumplimiento de la debida diligencia, ¿no? Porque puede haber consecuencias ya muy reales digamos, que penalicen a aquellas empresas que sigan no queriendo integrar todo el tema de derechos humanos en sus políticas de actuación y en sus planes de negocio. Claro.
Este tema de los mecanismos de denuncia, al igual que pasa en temas de calidad, con lo que decíamos de los mecanismos de reclamación y queja y tal, en general lo que es la escucha al exterior, sabiendo que muchas veces puede ser que recibas respuestas negativas, a muchas empresas les pasa que les da un poquito de reticencia, muchas veces no les gusta escuchar lo que hay fuera, ¿no? Que es generalizado. Claro, y además ahora estamos hablando de un tema pues, que van a tener consecuencias penales, pueden llegar a tener, no que las vayan a tener necesariamente, pero que ya no estamos hablando de has recibido una mala puntuación en Google, ¿no? No, no estamos hablando de que ahora me guío por los índices de sostenibilidad o de derechos humanos que dicen si soy buena o mala, ¿no? Pues el benchmark de derechos humanos, el Human Rights Benchmark, que es como el más importante en derechos humanos, o otros índices de sostenibilidad. Eso ya, pues empieza a jugar un papel más secundario. Claro. Ahora aquí lo importante es ese proceso de diálogo y participación que tú tienes con lo que son tus grupos de interés, que como tú bien dices, a las empresas todavía les sigue dando muchísimo miedo trabajar estos temas, ¿no? Claro. Y yo lo que digo, por ejemplo, que para mí uno de los grandes retos de esta directiva que tienen las empresas precisamente es los procesos participativos. Es un tema que no se ha tocado desde la directiva desde la redacción original, que sigue teniendo mucha fuerza en la directiva que se ha quedado después de la revisión del Ómnibus, y que para mí es una de las grandes transformaciones que van a tener el desarrollo de negocios a partir de ahora, porque va a ser impensable que puedan desarrollar negocios sin hablar con los grupos que tienen de interés. Alrededor. Exacto. Y eso hasta ahora les cuesta muchísimo a todas. Incluso hay muy pocas que lo hacen de verdad, y las que lo hacen les cuesta muchísimo, pero hay la mayoría que todavía no lo hace, que dice que habla, pero que no habla realmente pues se organiza un sistema para poder identificar a 2 o 3 organizaciones con las que dice que habla, pero no habla con lo que son grupos de interés o de afectación directa de sus proyectos, ¿no? Sí, personas la con asociación de vecinos de no sé qué, la organización X, la comunidad campesina indígena tal, el ayuntamiento del pueblo X ¿no? Entonces, para mí es uno de los grandes cambios que trae, porque además ya está clarísimo que a partir de ahora una matriz de impactos solo va a tener validez si hay un proceso participativo detrás que lo avale. Y conseguir hacer un diálogo social y un proceso participativo con un ayuntamiento, una asociación de vecinos, una comunidad indígena en cualquier país en América, bueno, pues tiene su complejidad. No es complicado si haces las cosas como tienes que hacerlas, claro, es tiempo, pero necesitas tiempo, ¿no? Necesitas gente que tenga experiencia, y hay que cambiar también un poco toda la forma de relacionarte, ¿no? Porque al final tienes que ser mucho más transparente, tienes que tener esos espacios para el diálogo. Y entonces la verdad es que para mí el reto es mayúsculo, y porque además es que es lo que menos hacen las empresas ahora mismo. Claro, por lo que comentábamos del miedo. ¿Cómo podemos a lo mejor ayudar a las empresas a que superen ese miedo? Porque claro, yo pienso que a lo mejor algunas de los que nos escuchen pues pueden pensar, me están diciendo que esto es muy importante, que lo tengo que hacer, que si no tengo consecuencias, pero también me están diciendo que es mucho trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor algún consejo que podamos darles para que se quiten ese miedo o ese bloqueo que tengan, o que lo puedan ver de otra manera, que lo puedan ver como algo positivo para ellos al margen de consecuencias y demás. Bueno, a ver, yo lo que te diría al final, la vía de diligencia, y eso lo estamos viendo, cuando yo aplico la vía de diligencia es un mecanismo de seguridad y de correcto desarrollo de los proyectos. Al final es una inversión en que el proyecto y el trabajo funcione bien y en evitar conflictos y en evitar problemáticas. Y luego es cierto que si yo lo planifico debidamente, pues no es tanto el tiempo, no es tanto el esfuerzo, porque bueno, el problema es cuando no planifico los tiempos de acuerdo a las necesidades, ¿no? A la realidad. Al final, generar una estrategia de diálogo social al final es muy sencillo, es tener sentido común y tratar a la gente con respeto, y tener esa capacidad de sentarse y tener también la humildad de saber escuchar. Ya. Entonces, no ir con un discurso como en un meeting. Yo no voy con un discurso de que lo hago todo bien y de que nadie me va a decir nada, sino también tener esa capacidad de decir, bueno, pues igual el alcalde de este pueblo o el líder de esta comunidad indígena me va a dar alguna visión negativa o crítica, pero que puede tener cierta razón y pueda venir bien que yo la cambie, ¿no? Entonces, yo creo que también al final es que no lo vean como
como un esfuerzo extra, que lo vean como parte de, bueno, del trabajo que hay que hacer y sobre todo que lo vean como una herramienta útil a la hora de poder garantizar que los proyectos se desarrollan de la mejor manera posible, ¿no? Entonces yo, o sea, un poco ese sería mi consejo. Vale, o sea que sí, recomendarles que el tema de los mecanismos de denuncia no lo vean como un titular negativo, sino como un instrumento más, un destornillador más que puedan tener en la mesa para arreglar un problema. Efectivamente. A ver, yo también, y otro consejo también, vamos, que igual es muy obvio, pero que es que ahora ya más que nunca sí que va a hacer falta que o bien tengan gente especializada en estos temas dentro de la empresa o fuera, buenos equipos de apoyo externos que sean expertos en este tema, porque ahora el tener un apoyo externo que no esté bien preparado o bien formado o alguien dentro de la empresa mal preparado sí que te va a generar problemas. Entonces, yo también este también sería otro consejo, decir, oye, realmente necesitas trabajar con gente experta en esto. Preparada y con experiencia. Porque, bueno, pues es importante saber cuándo alguien te está vendiendo una moto que no corresponde o que mi gente dentro de la empresa realmente tenga todas las herramientas, tenga todo el conocimiento para hacer las cosas como corresponde, ¿no? Comentabas antes, al hilo de este tema también, el tema de las verificaciones, que es todo un mundo que tanto en materia de sostenibilidad como en esto de la debida diligencia es una figura que se está profesionalizando cada vez más, pero en este tema concreto de los canales de denuncia, ¿es necesario que el verificador se meta a analizar que estos procesos nuestros de consulta y tal, cómo están hechos, si son válidos o no, o claro, solo va a evaluar los resultados? No, claro, a ver, el verificador en la debida diligencia va a verificar que tu estudio, o sea, tu aplicación de la debida diligencia en ese caso concreto ha cumplido con los parámetros que establece la directiva europea. Uno de los parámetros claves es precisamente evidenciar el proceso participativo en la identificación de riesgos e impactos, en la definición de las acciones de remediación y en la ejecución de esas acciones y en los planes de monitoreo. Entonces, claro, el verificador va a tener que entrar a eso, va a tener que revisar esas actas de acuerdo con los grupos de interés y en algún momento, para hacer bien su trabajo, tendrá que ir a esos grupos de interés a preguntarles a ellos. Claro, que se ha mantenido esa conversación. Y a verificar que esa acta que se ha firmado es real, etcétera, etcétera, ¿no? Date cuenta también una cosa, que de momento, claro, con el tema de los verificadores todavía hay mucha confusión, pues porque yo creo que necesitamos mayor claridad por parte de la comisión, porque la directiva, bueno, pues de momento lo que nos dice es que tiene que haber esos perfiles, que tienen que ser personas con experiencia en debida diligencia y que van a tener también que asumir corresponsabilidades con respecto a lo que están verificando, ¿no? O sea, ya son elementos que cambian un poco todos esos procesos de verificación tradicionales que conocemos en la sostenibilidad, en donde, bueno, el verificador no asume mayor responsabilidad. Sí, primaba un poco la buena fe entre ambas partes y ya está. Ahora, claro, el verificador, como va a asumir también responsabilidades, pues tiene que hacer bien su trabajo, obviamente. Claro. Entonces va a ser una verificación bastante más profunda y por eso yo te decía que la participación es uno de los elementos claves de toda esta directiva, porque claro, verificar una correcta participación también va a ser complicado. Claro. Porque voy a tener que en algún momento contactar con esos grupos de interés, allá donde estén, con todos esos grupos de afectación directa, y voy a tener que hablar con ellos. Sí, al final se complejizan todas las fases para todo el mundo, no solamente que la empresa tenga más trabajo, sino que todos los que estamos metidos en el ajo tenemos más tareas. Eso es. Un poco cambiando de tema, también para ir viendo cómo estas cosas van aterrizando en la realidad de una empresa, quería comentar que en alguno de los episodios anteriores hemos hablado del tema de la evaluación permanente que tenemos que hacer, la evaluación continua que tenemos que hacer de nuestros procesos y el principio de transparencia. Un poco, bueno, lo primero, ¿cómo podríamos explicar que tiene que casar ese principio de transparencia con este tema de la evaluación continua de nuestros procesos? Bueno, o sea, ahí hay para mí son dos cuestiones que están totalmente unidas, ¿no? Además la directiva lo dice también claramente, la transparencia y la comunicación van a ser dos elementos claves. O sea, las empresas tienen que comunicar lo que están haciendo, van a tener que desarrollar una política de comunicación con cada uno de sus grupos de interés y van a tener que definir
cómo hacen la comunicación con esos grupos en función de la transparencia que tienen que tener con todas las actuaciones que hacen en la aplicación de la vía de diligencia, ¿no? Entonces, eso es clave. Y luego esta evaluación continua, claro, significa, al final tú lo que tienes la vía de diligencia es un proceso permanente que está operando, ¿no? Tú haces una identificación de impactos, haces un plan de remediación, te das 1 o 2 años para cumplir ese plan de remediación, pero mientras tanto tienes que establecer un sistema de monitoreo con los grupos de interés para, pues cada 2 o 3 meses ir monitoreando que no hay nuevos impactos, que las relaciones siguen siendo buenas, porque no surgen nuevos problemas. O sea, tú tienes que estar haciendo un monitoreo permanente hasta que al cabo de 2 o 3 años vuelves a revisar todo, a hacer y a actualizar pues, la línea de base social, la matriz de impactos, etcétera, ¿no? Claro, lógicamente estas actualizaciones son mucho más sencillas que cuando haces el primer estudio, ¿no? Pero claro, esa evaluación permanente, claro, es lo que te marca el ciclo de la vía de diligencia. Al final esto va a ser un círculo permanente en el que tú estás, lógicamente, trabajando, ¿no? Pues al inicio con la línea de base, con estudio de impacto, plan de remediación, luego el monitoreo, pero luego volviendo a hacerlo todo, ¿no? Entonces, claro, por eso es un poco pues el trabajar permanentemente en este tema, ¿no? No es como se ha trabajado anteriormente, que bueno, yo hacía un estudio de impacto, hacía unos planes de remediación, ejecutaba y me olvidaba durante 3, 4 o 5 años hasta que volvías a tener la necesidad, ¿no? O hasta que vuelva a tener una denuncia. O hasta que vuelva a tener... Claro, ahora no, ahora yo a través del monitoreo, que es uno de los elementos que integra la directiva, tengo que estar trabajando permanente internamente y externamente para tener claridad que no hay nuevos impactos, que todos los acuerdos se van cumpliendo, que todo el mundo está tranquilo, que no hay más conflictos. Bueno, entonces eso es lo que te obliga a trabajar con ese espíritu de permanencia, ¿no? De estar siempre permanentemente trabajando y luego junto con esa transparencia y esa comunicación que ya se convierten en obligatorias. Vale, sí, o sea, al final nos piden que seamos un poco más proactivos de lo que estábamos acostumbrados. Exacto. O sea, lo que nos está planteando la directiva también es que contemos lo que no queremos contar. Claro. No contemos lo bonito, que es lo que estamos contando ahora siempre en los informes de sostenibilidad, sino que empecemos a contar, bueno, pues todo lo que no es tan bonito, también, que es parte del día a día y es parte de los proyectos. Al final de ejecutar un proyecto siempre va a haber impactos. Lo importante es que tengamos esa capacidad de asumirlos sin mayores traumas y sobre todo ponernos todo lo que esté a nuestra mano para remediarlos y mitigarlos de la mejor manera, ¿no? Claro, a lo mejor podemos empezar a hilar los principios de honestidad y humildad con ese principio de transparencia, ¿no? Sí, y que esa tríada sea un poco nuestra ayuda. De cara a lo mismo, como a ir intentando llevar todas estas cosas, visualizarlas en la práctica, este tema de la evaluación continua, ¿cómo funciona? ¿Es como una figura de un auditor, o sea, una persona dentro de la empresa que hace lo que antes eran pues, auditorías de riesgo internas o cosas así? ¿O es un comité? ¿O es un externo que tiene que venir a hacerme la evaluación? Yo te diría que no hay una respuesta concreta para esta pregunta. O sea, yo creo que va a depender mucho de cómo las empresas se quieran enfocar todo este tema, ¿no? Hay empresas que lo están enfocando por la parte de compliance y entonces desde sus áreas de compliance están viendo cómo hacer este monitoreo permanente de todos los departamentos que se van a tener que implicar en la ejecución de las políticas de vía de diligencia y desde ahí pues van a hacer un sistema interno de coordinación, fiscalización, monitoreo. En otras empresas yo creo que sí que están apostando más por tener una figura fuerte en la parte de, pues eso, de derechos humanos, de vía de diligencia, que empiece a hacer una labor de acompañamiento, fiscalización de todo lo que son unidades de negocio y distintas áreas de trabajo, porque claro, al final nos tenemos que dar cuenta que en la aplicación de la vía de diligencia van a entrar muchos departamentos de las empresas y las áreas de negocio van a jugar también un papel importante en todos los distintos países. Entonces, claro, aquí hay mucho que monitorear, mucho que fiscalizar, ¿no? Y tienes también empresas que lógicamente van a jugar con esos perfiles externos, ¿no? Con esas asesorías externas de personas que les vayan acompañando, monitoreando o haciendo pequeñas auditorías de cumplimiento de toda la parte de vía de diligencia, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo yo creo que cada uno está un poco viendo... ¿Cuál es su papel? Claro, las empresas que van a tener ya, digamos que en el 2029 ya tienen que demostrar con informes cómo están aplicando la vía de diligencia, pues yo creo que cada empresa está viendo un poco pues, cuál es la mejor manera de organizarse internamente. Este tema, ¿no? Claro.
Un poco ya por ir a casos concretos, sin necesidad de dar nombres si no hace falta, pero un poco porque ya hemos contado toda la teoría que podíamos contar, ¿no? Pues un poco ya por hablar de casos concretos, ¿me podrías contar algún caso que a lo mejor hayan tenido algún incumplimiento y cómo llegó a ellos la alerta de estamos teniendo un incumplimiento y cómo fue esa primera situación de ostras, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, hasta ahora yo te diría que las empresas generalmente se han metido en este tema cuando han tenido algún problema muy serio con una denuncia grave. O una denuncia o una paralización de un proyecto, pues porque algún grupo de interés no les ha dejado desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, yo te diría que ese es un poco el patrón de lo que ha pasado, ¿no? A mí me ha tocado trabajar en bastantes países de América y un poco el patrón hasta ahora siempre ha sido ese, ¿no? Pues un proyecto del tipo que fuese, que de repente lo voy a desarrollar, llego a la zona de desarrollo después de firmar el contrato con el gobierno y me encuentro que la situación no es la que yo pensaba, que hay comunidades, hay grupos o en organizaciones sociales, grupos de interés, y cuando yo no genero un buen diálogo y de repente surgen los conflictos, claro, ahí la empresa se ha dado cuenta que las cosas no están funcionando bien, ¿no? Y claro, porque ha llegado a haber proyectos que a mí me tocan donde había una paralización total, o bien porque las organizaciones o grupos o comunidades se han puesto delante de la carretera o han ocupado las bases de las empresas y no han podido desarrollar los proyectos, o pues porque ha habido alguna denuncia, ¿no? Entonces, yo te diría que, bueno, hasta ahora las empresas se han dado cuenta un poco cuando han tenido estos problemas. Y es muy curioso porque cuando han resuelto ese problema han visto las ventajas que tiene todo el tema de aplicar de vía diligencia y trabajar estos procesos de diálogo social y procesos participativos desde la prevención, y entonces han empezado a aplicarlo pues, en todos sus proyectos o en distintas unidades de negocio, ¿no? Entonces, ese es un patrón que se ha repetido siempre, ¿no? También es cierto que me ha tocado trabajar con alguna empresa que esto ha visto la parte de rentabilidad, la parte competitiva que puede tener todo el tema de trabajar de vía diligencia, desde la prevención, y que desde un inicio han dicho, oye, yo tengo claro que tenemos que trabajar con diálogo social y lo vamos a integrar, ¿no? Y luego en los últimos años, por ejemplo, como el sector financiero ya desde hace varios años está muy sensibilizado con todo el tema de cumplimiento de vía diligencia, pues también nos estamos encontrando el caso de empresas que ven la financiación de sus proyectos condicionada a que entreguen estudios de impacto en derechos humanos a los financiadores que les van a informes de resultados, claro, estudios de impacto, planes de remediación, actas de conformidad de los grupos de interés. Entonces sí, claro, estamos viendo ya muchas empresas que tienen la urgencia para conseguir la financiación, bien sea por banca pública multilateral o por banca privada. Tengo que activar todo este protocolo. Entonces, bueno, es un poco la casuística de empresas con las que a mí, por ejemplo, me ha tocado trabajar en los últimos años, ¿no? Claro, era un contexto en donde la vía diligencia era voluntaria. Ya. No había mayores obligatoriedades, ¿no? Desde el punto de vista de la normativa. Entonces, bueno, esa es un poco la realidad con la que nosotros nos hemos estado encontrando, ¿no? ¿Y te ha pasado alguna vez algún caso de todo lo contrario, de una empresa que haya tenido incumplimientos o incluso haya sido tú a avisarle de que tenía incumplimientos y hayan dicho, yo miro para otro lado, este no es mi problema, esto no va conmigo, y han dejado que la cosa escalara? ¿Te ha pasado también? Muchas. Sí. Muchas. ¿Y cómo se vive esa situación, sobre todo desde esta posición? En nuestro caso, dejando de trabajar con ellos, porque para nosotros, para mí, por ejemplo, es un riesgo. El tema de respeto a derechos humanos es una línea roja que ponemos siempre, que nosotros no blanqueamos vulneraciones de derechos humanos. Entonces, en esos casos para mí es muy tan sencillo como lamentablemente pues no. Rompemos yo no soy contrato la persona que te va, y ya pero está. Me ha tocado. Pues el caso un poco más exagerado fue cuando nos tuvimos que trabajar con una empresa que tuvo una serie de problemas con unas comunidades indígenas. Hubo un enfrentamiento con personal de seguridad, policía, acabó habiendo 3 personas muertas de las comunidades. Y esa empresa quería que nosotros dijésemos que en materia de derechos humanos y de relacionamiento con pueblos indígenas lo hacían de maravilla. Entonces nosotros, claro, les dijimos todo lo contrario. Claro. Y pues al final lógicamente dejar de trabajar. Pero por desgracia,
hasta ahora, como esto era un marco voluntario, sí que hay y sigue habiendo muchas empresas que no le dan la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos, el no generar afectaciones a las comunidades, a los grupos con los que me toca trabajar, y que no se toman en serio el respeto al otro, ¿no? o el proceso, la participación en grupos de interés. Pues desgracia sigue habiendo muchas empresas que no se lo toman en serio. Ahora, lógicamente, todas esas empresas, muchas de esas empresas europeas ya no van a poder hacer eso, pues porque ya se van a arriesgar a problemas serios. Pero bueno, en países en América, por ejemplo, pues sigue habiendo mucha empresa que, bueno, que tiene un discurso muy bonito, pero que luego la práctica no lo quiere hacer, y que cuando surgen problemas pues miran para otro lado. Es cierto que está habiendo una evolución, porque también estamos viendo en varios países de América también cómo hay una mayor conciencia social en los directivos, empieza a haber también propuestas de ley o propuestas de desarrollo normativo, que eso va a hacer que también las empresas pues no tengan tanta libertad a la hora de hacer lo que quieran, ¿no? Pues tienes el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Brasil, bueno, que empieza a haber ya propuestas de desarrollo normativo muy interesantes, ¿no? Pero bueno, claro, trabajando en derechos humanos en el mundo de la empresa, pues a mí sí que me ha tocado, incluso me ha tocado llegar a procesos de denuncias en tribunales internacionales, pues por vulneración de derechos humanos, pues porque ya no había opciones de poder conversar. En los que te ha tocado ser la figura denunciante. A mí me ha tocado ser el abogado, uno de los abogados que acompañaba a las personas, a las comunidades afectadas por estas empresas. Un poco por ir terminando, y en línea con lo mismo que estás contando, como este podcast, esta serie de podcasts está orientada a conectar un poco que esto, aunque sea una directiva europea, va a afectar a América Latina. ¿Cómo estás viendo tú en los casos pues, más recientes, a lo mejor, y ya nos estás comentando que están avanzando normativas en paralelo en varios países y demás, pero a nivel empresa, a nivel realidad de las empresas, ¿cómo estás viendo tú que se están relacionando ambas geografías? Si es más una cuestión de, digamos, papá Europa te regaña y tú reaccionas, o están teniendo una... Ahora, yo te diría, en todo lo que tiene que ver con la debida diligencia, claro, partimos de unos principios de Naciones Unidas, los principios rectores, que son internacionales. Yo creo que en bastantes países de América han asumido un compromiso activo con el desarrollo de los principios rectores, independientemente, lógicamente, de lo que se haga en Europa, pues por convencimiento de que el desarrollo del negocio tiene que ser siempre con un marco de respeto de derechos humanos, y entonces ahí yo creo que por eso se están dando también estos avances. El caso de Chile, por ejemplo, creo que es uno de los casos más interesantes. Hasta ahora, en el gobierno anterior, digamos, en el gobierno de Boric, pues ha habido varios avances muy interesantes para poder llegar a un proyecto de ley muy interesante sobre empresas y derechos humanos. Sí que es cierto que ahora en América hay también mucha incertidumbre con todo lo que va a pasar con la directiva europea, porque claro, la directiva europea afecta a las empresas europeas y sus cadenas de valor en cualquier parte del mundo. América Asia, es una región de mucha presencia de empresas europeas, y por lo tanto hay muchas empresas de Perú, de Chile, de Colombia, de Brasil, de México, que son del país, que trabajan para empresas europeas y que de alguna u otra medida les va a tocar también aplicar la directiva, ¿no? Entonces ahí sí que, bueno, pues hay mucha incertidumbre sobre cómo va a cambiar el negocio, la relación entre el proveedor y la empresa, ¿no? Pero yo sí que te diría, y yo lo vemos, que cada vez hay un mayor convencimiento en los actores de que la debida diligencia tiene que ser una herramienta que se integre ya en todos los modelos de negocio, ¿no? De las empresas del sector que sean, porque es la única forma de que los negocios sean realmente sostenibles en el tiempo y a futuro, ¿no? Entonces, yo sí que te diría que en América hay un avance también muy interesante, tanto en la parte empresarial como en la parte institucional, y luego obviamente también en la parte social, ¿no? Hay mucha presión de organizaciones sociales, de movimiento indígena, de movimientos campesinos, para que las empresas tengan que respetar derechos, ¿no? En esta relación así entre empresas, digamos, empresa cliente europea y empresa proveedora de Latinoamérica, claro, ahora mismo las últimas novedades, ¿no?, de la ley era que básicamente esto va orientado a gran empresa multinacional, ¿no? Pero como dices, que a ellos les aplique va a implicar indirectamente que les aplique a empresas más pequeñas, ¿no? Entonces, la realidad de Latinoamérica es que son
más tirando a pymes que lo puedan tener más complejo, o crees que va a poder convivir esa realidad de gran empresa frente a pyme? No, hombre, con este la tipo de realidad, exigencias. a ver, la realidad va a convivir porque lógicamente pues una parte importante de los proveedores de grandes empresas son pymes, o sea, claro. hay proveedores que también son muy grandes, pero bueno, pero hay mucho proveedor de pequeño y mediano tamaño. Claro, ahí tenemos que ver un poco ese enfoque de riesgos que plantea la directiva, cómo lo aplican las grandes empresas a su cadena de valor o cadena de actividad, como lo dice la directiva, pero efectivamente en algún momento es muy posible que los clientes nos pidan una serie de compromisos en materia de respeto a derechos humanos que a ellos les permita minimizar el riesgo que nosotros les generamos, ¿no? Entonces, claro, nosotros como proveedores en algún momento vamos a tener que adaptarnos a lo que nos pida el cliente en estos temas de derechos humanos. Entonces ahí tiene que ver, claro, la directiva lo que también está diciendo es que desde los gobiernos y las empresas grandes tienen que haber programas también de acompañamiento, de apoyo, de ayuda, para que toda la cadena de actividad también se integre a la dinámica, ¿no? Y que esto sea un proceso gradual en el que todos vayamos entrando, ¿no? Pero evidentemente, claro, aunque el sector pyme ahora mismo no nos aplica la directiva hasta dentro de muchos años, pero bueno, los que trabajamos para una empresa multinacional que ya va a tener que aplicar en 2029, es muy probable que en algún momento nos digan, oye, pues tienes que tener una política de derechos humanos, o tienes que firmar esta cláusula de cumplimiento de respeto de derechos humanos, tienes que garantizarme que no estás contratando mano de obra infantil, que no tienes que tener protocolos en contra de la violencia de género, en contra de la discriminación, o sea, bueno, nos van a pedir compromisos, ¿no? Y en algún caso incluso nos puedan decir, oye, necesito que hagas estudios de impacto, que apliques la diligencia, ¿no? Sí, nos van a llegando coletazos un poco de manera gradual, ¿no? A los proveedores. Por eso se habla de ese efecto dominó que tiene la directiva, ¿no? Porque es cierto que ahora son grandes empresas que van a tener que demostrar que la aplican en el 2029, pero claro, esas grandes empresas, para poder decir que la están aplicando, van a tener que exigir a su cadena de actividad muchas acciones también de cumplimiento de derechos humanos. Aquí imagino que de cara también a ayudar a esas pymes proveedoras habrá bastante movimiento, o podrán tener bastante fuerza las asociaciones sectoriales, ¿no? Que puedan quizás hacer un poco de ahí de red de apoyo. Pues sí, yo quiero creer que eso va a pasar. La Comisión ya también ha dicho, bueno, que van a desarrollar paquetes de incentivos fiscales, paquetes de ayudas para todo lo que van a ser los procesos de adaptación y de integración de la directiva. Hay que ver en qué se traduce eso, y hay que ver, como tú bien dices, el papel que todo lo que son asociaciones gremiales pueden realizar para ayudar exactamente, ayudar y acompañar a sus organizaciones, ¿no? Que es un poco lo que están haciendo precisamente las cámaras de comercio de España en varios países de la región, bueno, pues en México, Brasil, Perú, Colombia y Chile, apoyando a las empresas socias, grandes y pymes, a integrar la debida diligencia, la directiva europea en sus actividades, ¿no? O sea, bueno, pues yo creo que es un ejemplo muy interesante de cómo asociaciones gremiales o asociaciones empresariales van a jugar un papel muy importante en acompañar a sus socios o darles herramientas a sus socios para que puedan integrar la directiva. Claro, claro. Genial, pues hombre, yo creo que un poco con esta idea nos podemos quedar para entender pues esto, ya cómo va a ser la aplicación práctica. Creo que es muy importante que recordemos pues el tema de la transparencia, honestidad, humildad que hemos dicho, pero también un tema que hemos comentado en varios episodios, ¿no? Que esto es un trabajo comunitario, hay que trabajar en equipo, tenemos que trabajar en conjunto, pensar siempre en ayudar y no en castigar. Creo que estas ideas pueden dar tranquilidad a los que nos oigan y quizás un poco de ánimo para ponerse con ello. Así es. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, Miquel, de nuevo. Como siempre. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Conectando Mercados. Y recuerda, conectar con los derechos humanos es conectar con tus derechos.